Gloria a Dios, aleluya. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Recibe la bendición desde aquí, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo, con el Ministerio Internacional La Voz de Dios. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, y haga resplandecer tu rostro como el sol del mediodía. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí? Aleluya. Permítame leerles en San Juan capítulo 2, verso 1. San Juan capítulo 2, verso 1. El encabezado es las bodas de Cana. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Al tercer día hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestrasala. Y se la llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya habían bebido mucho. Entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Verso clave, escucha esto. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Gloria a Dios. Hoy voy a hablar de un tema que ha traído controversia dentro de las iglesias. Un tema muy delicado, y el Señor me ha puesto para hablarlo muy detalladamente. El tema es: ¿aprobó Jesús el vino alcohólico en las bodas de Cana? El tema es: ¿aprobó Jesús el vino con alcohol o alcohólico en las bodas de Cana? En San Juan capítulo 2, verso 1 al 11. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? 2. Dicen los que promueven las bebidas alcohólicas que si Jesús bebió y aprobó el uso de vino fermentado, o sea, con alcohol, entonces no hay nada malo con un poco de consumo de bebidas alcohólicas. No es nada malo un consumo de bebida alcohólica. Dicen lo que promueven el vino. Ellos son los que dicen esto. Entonces, los textos de San Juan capítulo 2, verso 1 al 11 son probablemente uno de los pocos pasajes de la Biblia conocidos en los cuales se apoyan los que sostienen que se puede tomar un consumo moderado de bebidas alcohólicas. Estos son lo que se apoyan algunos cristianos, que se apoyan que se puede tomar un poco de vino o un poco de bebida alcohólica en forma moderada. No es así. No se puede beber ni un poco ni mucho, porque dice la palabra de Dios que un poco de levadura
leuda toda la masa. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Número 3. Dicen los bebedores sociales, si después de todo Jesús bebió, ¿cómo podemos decir que está malo beber con moderación? Dicen los bebedores sociales, o sea, los cristianos que toman bebida alcohólica, que toman vino con alcohol. Dice que para ellos, si bebió vino con alcohol, dice que no es malo beber un poco de vino con alcohol moderadamente. Dicen los bebedores sociales, o sea, los cristianos que toman bebidas alcohólicas. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Pero hay dos errores fundamentales en esta declaración. Uno, que supone que el vino es siempre alcohólico. Y el otro error consiste en suponer que el beber con moderación es aceptable. Número 1, el vino nunca es alcohol, no siempre es alcohólico. Número 2, tú no puedes tomar con moderación y no es aceptable con moderación el tomar vino. Aleluya, ¿estás ahí? Con alcohol. Porque es prohibido. Ine apagorévete, es prohibido. ¿Estás ahí? Tomar vino con alcohol. 4. Veamos los argumentos de los que apoyan el uso de bebidas alcohólicas con moderación y sus refutaciones. ¿Estás ahí? Argumento número 1. Indican que se puede concluir que Cristo bebió bebidas alcohólicas, vino en Cana, porque Él era el invitado. Dicen que Jesús bebió vino con alcohol porque se supone porque Él era el invitado. Reputación número 1. El hecho de que Cristo bebiera el vino en la boda del Cana no se discute. Como invitado, Él tuvo que haberlo hecho. Lo que fundamentalmente se rechaza es la idea que Él bebió y creó vino alcohólico. La gente supone muy a menudo de que el Señor bebió vino alcohólico. Tal reputación es peligrosa, como lo muestra en la refutación número 2. Argumento número 2. Cristo convirtió el agua en vino. La palabra oinos, en griego vino o kreasi, indica que bebidas alcohólicas fueron servidas en las bodas de Cana. Vino se refiere solamente a una bebida fermentada con alcohol. Solamente vino fermentado fueron servidos en el banquete de la boda, porque los judíos no sabían prevenir la fermentación de vinos almacenados. Refutación número 2. En épocas antiguas existían dos clases de diferente vino. Número 1, el fermentado con alcohol y el no fermentado sin alcohol. Varias palabras se usan en hebreo, en griego y en latín para denotar una bebida hecha de uvas, pasas y cebada, etc. Todos estos términos son traducidos a nuestro lenguaje como vino, tanto como uvas, pasas y cebada, etc. Vino es oinos en griego, una palabra genérica que puede referirse a, número 1, vino fermentado con alcohol. Número 2, o vino fermentado, vinos no fermentado sin alcohol. Oinos y yayin vienen de la palabra tanto del griego como del hebreo. Oinos viene de la palabra griega
y Yajin vienen del lenguaje hebreo, de la palabra hebrea. Son términos genéricos cuyo significado se debe determinar por el contexto en el cual se encuentran por las prácticas culturales de este tiempo, por la armonía con las que principios de Dios. Estos términos se utilizan para traducir incluso el producto fresco de la vid. En Isaías capítulo 65, verso 8, dice: así dice Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijere, no lo desprecie, porque bendición hay en él. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Argumento número 3. Los invitados a la boda primero bebieron el vino alcohólico. Argumento número 3. Los invitados a la boda primero bebieron el vino alcohólico. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Por lo que prueba de que Cristo creó vino alcohólico. Refutación número 3. El vino proporcionado por Cristo fue diferente del que se bebió primero. Esto sugiere que los dos vinos fueron diferentes. No eran idénticos, pero el vino que hizo Jesús era superior en gusto que el primero. La mayor manera de conocer la diferencia es viendo cómo eran las fiestas y costumbres de aquel tiempo. O sea, que el vino que Jesús le dio a ellos era diferente al vino que ellos tomaron al principio, según la refutación número 3. Argumento número 4. Lo que promueven las bebidas sociales, los cristianos, entre comillas, hablan de beber con moderación, o sea, poquito. Ni con moderación, ni poquito se debe beber vino alcohólico, vino con alcohol, vino fermentado. No se puede beber porque los borrachos no entran al reino de los cielos. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Refutación número 4. Lo que promueven las bebidas sociales hablan mucho de beber con moderación. Pero este texto no indica nada de moderación, sino que Jesús les dio vino cuando ya habían bebido mucho. Si el vino bebido en esa ocasión era intoxicante, y si Jesús convirtió el agua en vino intoxicante, entonces Jesús promovió no beber con moderación, sino beber con exceso. Si el vino era intoxicante, el vino que ellos tomaron primero era intoxicante, y el que Jesús hizo también era intoxicante, entonces Jesús estaba promoviendo el tomar vino con alcohol. Pero era todo al contrario. Entonces, ¿quién se atreve a acusarle de esto? ¿Quién se atreve a acusar a Jesús de esto? Argumento número 5. Dicen los bebedores sociales, o sea, los cristianos, entre comillas, demostrando su prejuicio a favor de los intoxicantes, que un vino con contenido alcohólico es mejor, es un buen vino con contenido alcohólico y es de mejor calidad. Los cristianos, los bebedores sociales. Reputación número 5. Por la historia sabemos que un buen vino era un vino de uvas recién exprimidas y era mucho más agradable. Además, sabemos por la historia que en los días antes de que existiera la
refrigeración, o sea, la nevera, la frescura de un producto era más valorada. Aleluya, ¿estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Plutarco, que vivió entre 46 y 120 años después de Cristo, dijo así: el vino se hace débil en fuerza cuando se filtra con frecuencia. La fuerza o el alcohol es así trabajado. Así que el vino ni inflama el cerebro, ni afecta la mente, ni los deseos, ni las pasiones. Y es mucho más agradable para beberlo. Eso decía Plutarco. Argumento número 6. Dicen los bebedores sociales los cristianos, entre comillas, que basado en San Juan capítulo 2, verso 10, que porque los invitados ya habían bebido mucho, estos ya estaban intoxicados. Reputación número 6. La gente en la fiesta de Cana no estaba intoxicado porque pudo reconocer el buen vino no fermentado, sin alcohol, que había hecho Jesús en esos días. Como servir el mejor vino, el principio guardado al principio daban el primer vino. El mejor vino lo daban primero, lo servían primero, pero el vino inferior, el vino peor, lo daban después que la persona estaba ebria, estaban intoxicada. Entonces dice, cuando el gusto de los hombres había sido entorpecido por haber bebido mucho. Pero el punto aquí es justo al opuesto, ya que en esa gente pudo diferenciar entre y reconocer que tanto el vino que Jesús le dio a beber a ellos, como el que ellos estaban bebiendo, el que ellos estaban tomando, no eran con alcohol, no eran intoxicantes. Dice, no hubieran podido haber sido posible si ellos estuvieran intoxicados, para diferenciar tanto el vino que Jesús le dio como el que ellos bebió. El hecho de que ni el vino que ellos tenían al comienzo de la fiesta era intoxicante o era con alcohol, tanto como el que Jesús le dio. Ninguno de los dos dicen, aleluya, la reputación. Entonces, argumento número 7. Los que difieren a bebidas sociales, o sea, los cristianos que toman bebidas alcohólicas. Reprenden justificarse en Lucas capítulo 7, 37, 33 al 37. Donde dice que Juan tuvo demonio y que Jesús era un glotón y un bebedor de vino. De ahí se agarran los bebedores sociales, de que Jesús era un bebedor de vino y que Juan tenía demonio. De ahí se agarran los bebedores sociales, o sea, los cristianos entre comillas. Refutación número 7. Esas palabras las decían los detractores y enemigos de Cristo, los fariseos, intérpretes de la ley. Esa palabra lo decían los enemigos de Cristo, los fariseos, intérpretes de la ley. Que Jesús era un bebedor de vino y que también Jesús era un glotón y que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Satanás. Pero sabemos que estas eran falsas acusaciones. Sabemos que esto eran falsas acusaciones porque ellos eran enemigos de Jesús. ¿Estás ahí? Conclusión. El embriagarse con alcohol, era condenado bajo la ley.
del Antiguo Testamento. Dice Proverbio capítulo 23, verso 21, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestido roto. Tanto el bebedor como el glotón se empobrecerán, y el sueño hará vestir vestido roto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Jesús no violó la ley, ni tampoco aceptó de que otros la violaran. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Porque Mateo capítulo 5, verso 17 dice que Él no vino a violar la ley, no la vino a abolir, sino a cumplir. Entonces, si Jesús vino a cumplir la ley, entonces Él no le dio vino con alcohol a beber en la boda de Cana. Ni tampoco el principio que ellos estaban bebiendo vino, tampoco no era alcohólico, porque ellos pudieron diferenciar tanto el vino que Jesús le dio como el vino que ellos estaban tomando anterior. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? El que enseña que el vino que le dio Jesús, aleluya, era alcohólico, era al contrario a la obediencia de Cristo a su Padre, o el vino que ellos estaban tomando anterior. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Gloria a Jesús. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 2, verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló en él engaño. No se hizo pecado, él no hizo pecado, ni se halló en él engaño. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. En Jesús no se encontró pecado, ni tampoco se halló engaño, ni en su boca. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Es lo contrario a lo que dice el principio en Romanos capítulo 14, verso 21. Bueno es no comer carne ni beber vino. Bueno es ni comer carne ni beber vino. Bíblicamente y teóricamente, el que dice que Jesús haya dado vino con alcohol a ellos es al contrario a la obediencia de Cristo. Bíblicamente Jesús y teóricamente quiso manifestar su gloria en la boda de Cana. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? ¿Tú sabes por qué Jesús no le dio alcohol a ellos, vino alcohólico a ellos, vino fermentado? Porque Jesús no vino a violar la ley, Jesús vino a cumplirla. No vino a violar la ley tanto de los profetas ni la ley del Antiguo Testamento. Él no la vino a abolir, Él la vino a cumplir. Jesús vino a cumplir la ley, tanto la ley de los profetas como la ley del Antiguo Testamento. Y Jesús no le dio vino a beber, aleluya, a los que estaban en la boda del Cana, ni tampoco ellos estaban bebiendo vino con alcohol. Ni Jesús le dio vino con alcohol a ellos, porque era para manifestar su gloria. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Porque no te embriagues con vino, dice la palabra de Dios, sino sé lleno del Espíritu Santo. El vino trae disolución, el vino trae pleito, trae celo, trae envidia. El tomar vino con alcohol. Existen dos clases de vino, tanto vino con alcohol y vino no con alcohol, que fue el vino que Jesús le dio a tomar en la boda del Cana, perdón, a los que estaban allí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Si no, llénate del Espíritu Santo, cantando himnos de gloria, con salmos, aleluya, no con cerveza. No te embriagues con cerveza, no te embriagues con bebidas alcohólicas, no te embriagues con vino con alcohol, sino sé lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con whisky. Cristiano, escucha, tú no puedes tomar whisky, no puedes tomar vino, porque es prohibido. Ine apagorévete, es prohibido beber alcohol. Es prohibido, dice el Señor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Bueno, querido hermano y amigo que me escucha en esta hora, para mí fue un privilegio, para mí fue un placer el haber hablado la palabra de Dios. Aleluya. Espero que haya entendido que no se puede tomar vino con alcohol. Existe
el zumo de uva. Existe el vino sin alcohol, de la uva fresca, sin alcohol. Ine apagorebete, está prohibido tomar vino. Los cristianos que toman vino en la Santa Cena con alcohol está prohibido. ¿Estás ahí todavía? Porque fue la que Jesús le dio en la cena a los discípulos. Tampoco contenía alcohol. Bueno, querido hermano y amigo que me escuchen en esta hora, para mí fue un privilegio, para mí fue un placer el haber hablado la palabra de Dios frente a tu computador, frente a tu iPad y frente a tu celular. Así que Dios te bendiga, querido hermano que me escucha en esta hora. Nos vemos en una segunda entrega. Si Cristo no ha venido, Shalom Adonai. Dios te bendiga. Ya tú sabes, no te embriagues con vino ni con alcohol, en el cual trae disolución. Jesús no le dio vino, aleluya, con alcohol a sus discípulos y a aquellos que estaban allí en la boda. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí todavía? Nos vemos en una segunda entrega. Dios te bendiga. Si Cristo no ha venido, nos vemos. Shalom Adonai.